El relato se entiende de cualquier modo. Yo utilizo mucho la prosa poética cuando corresponde, cuando hay una situación de amor, pero también la prosa muy cruda, cuando también corresponde. Pero el hecho de utilizar una prosa de ese tipo no significa que no se entiende. Se entiende, tiene abundantes diálogos. No utilizo el apoyo, digamos, de la investigación de manera sobreabundante para justamente no aburrir, para que tenga un hilo en la novela y la puede leer absolutamente cualquiera. Si uno vivió y tiene algún tipo de experiencia, mejor, porque lo va a ver, se va a ver identificado. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, hoy nos vamos a proponer hablar de un tema que es interesante, porque además el actor o el protagonista de esta charla lo hace muy interesante. Nos va a costar a aquellos que lo identificamos con una beta que ha definido su trayectoria. Lo van a conocer ahora, lo van a ver y inexorablemente se van a acordar, van a saber su recorrido público en la provincia de Buenos Aires, porque hoy vamos a escarbar un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con su vida personal, pero particularmente con su condición de escritor de una novela, un género que supongo es distinto para la manera en la que él se relacionaba con escribir sobre la realidad y demás, y que debe haber sido muy movilizante para él. Vamos a tratar de saber de qué se trata la novela, pero sobre todo qué fue lo que motivó, cuál fue el disparador que terminó impulsándolo a escribir esta novela. Hablo de Federico Storani, que tiene la gentileza de visitarnos aquí. Federico, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, buenas tardes y para mí encantado de poder hablar de algo que no sea habitual, digamos. Sí, es verdad, y debe ser para vos todo un sano ejercicio. Este es un programa particular, obviamente es el ciclo de charlas, de entrevistas que conduce mi amiga Ana Ortiz, que anda con algunos problemitas de salud y nosotros estamos supliéndola para compartir con ustedes en el aire de La Cielo, FM Cielo de La Plata y por supuesto en Infocielo. Bueno, Storani, gracias por venir, Federico. Yo planteaba esto no porque quiera hablar de lo que significa la marca Federico Storani en el ambiente de la política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en particular del radicalismo, porque me cuesta, debo confesarlo, para arrancar esta charla, separar a ese Federico Storani que consumí durante todos estos años. ¿Por qué una novela? ¿Por qué escarbar un género distinto? Bueno, necesariamente tiene que ver, por supuesto, con mi actividad de toda la vida, con la política, porque el nacimiento de esta novela, como yo digo un poco en broma, es fruto del aburrimiento. ¿Por qué? Cuando me juntaba sobre todo con militantes de mayor edad, de mi edad o de otras generaciones, me pedían con mucho énfasis que yo escribiera algo que recreara época de mucho de lo vivido en la militancia política, que ya lo he hecho, por otra parte, ¿no? Lo he hecho muchas veces. Entonces empezaba una y otra vez y me aburría. Por eso la respuesta un poco en broma es producto del aburrimiento. O sea, el combustible que te motivó fue el aburrimiento de escribir en el formato tradicional. Exacto. Entonces empecé a ficcionar sobre cuestiones vividas, empecé a ficcionar. Y encontré lo que posteriormente terminó siendo un producto con un lenguaje muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque lo que pude hacer fue meterme en la psicología de los personajes, en las emociones, en los sentimientos. Entonces la novela tiene todo lo que tiene que tener. Eso es lo que te habilita a hacer la novela que el resto de la intelectualización de la realidad no te permite, digamos. No, claro, porque aunque yo hiciera un muy
racional documento, Sí. muy fundado, con mucho apoyo bibliográfico Sí. y todo lo demás, no dejaría de ser un documento Sí. más. Es un gran desafío eso. Porque Exacto. la primera pregunta que me surge, yo tengo una debilidad en esta charla, que es no haber leído el libro, me hubiese gustado hacerlo, pero esta suplencia, digamos, medio a las apuradas por algún imprevisto de la conductora, me dejó marginado de eso, pero es un gran desafío, porque la primera pregunta que me surge es ¿hasta dónde te permitís ficcionar? Algo que en el origen, digamos, del relato... te propongo algo. Vamos a mirar la presentación de lo que estamos hablando, lo vamos a ver nosotros y lo va a escuchar la gente, para el caso de la versión de la radio, pero vamos a ver la presentación de lo que estamos hablando y después encauzamos o reencauzamos esta charla. ¿Qué querés saber? ¿Por qué estuviste preso? Estoy al borde de un error habitual. Quando è che lo date la Valle dell'Amore con Gary Fu? La prossima settimana, cari. Grazie tanto. Como la brújula. Tu rumbo está en el norte. Bueno, Almas Quemadas, así se llama la novela esta que motivó nuestra charla. ¿Y que está anclada en qué época, Federico? Bueno, está anclada en la recreación de la primera época de nuestra militancia, que son los 70. Fines de los 60, todos los 70 particularmente. Exactamente. Sí. Pero viene al presente. Es una etapa muy apasionante, digamos, que se está discutiendo por estas horas. Es Exacto. complejo reescribir ese momento. Exactamente. Lo primero que me surge preguntarte es, ¿lo escribís como el Federico Storani de entonces o lo escribís con una visión revisionista de esa época? No. A ver, entre los motivos, uno en broma dije aburrimiento, Sí. pero otro es al crear una trama que tiene suspenso, intriga, todos los ingredientes que tiene que tener una novela, voy creando obviamente también personajes, y los personajes con muchísimos matices, sobre todo los matices psicológicos, emotivos, de sentimientos. Y yo necesitaba también exhumar algunos fantasmas propios, es un poco la respuesta. Yo soy autocrítico de la época que nos tocó vivir, que fue una época que nos marcó tanto, ¿no? Con muchas cosas muy, pero muy positivas que yo rescato de un fuerte idealismo, de entrega, una voluntad increíble, una convicción muy profunda de que íbamos hacia una sociedad nueva y hacia el nacimiento del hombre nuevo. Eso era parte
de una de las consignas que atravesaba prácticamente generacionalmente, pero también de situaciones de excesos, de ingenuidad, de infantilismo, de ideologismo. Vistas con los ojos de ahora, digamos, ¿no? Tal vez en ese momento y en el contexto ese en el que se vivía, no hablo propiamente de la violencia en sí como herramienta de transformación, ¿no? Hablo de la disputa política en la forma en la que se daba en aquel entonces. Supongo que descontextualizada y vistas con los ojos de hoy suena por ahí esto que vos decís, necesitabas descomprimir algo que sería, yo decodifico en lo que vos decís, necesitaba como explicar algo o necesitaba como reformar algo de lo que yo pensaba en aquel entonces. Sí, un poco reírme de nosotros mismos también. Sí, bueno. Esa es la verdad, porque también había algunas cosas que eran casi rayados con lo absurdo. Incluso descontextualizado, como decís vos, viniendo ahora, pero también el personaje, uno de los protagonistas de la novela, se lo pregunta en ese mismo momento. ¿Quiénes son los protagonistas? Básicamente los protagonistas son tres. Está narrada en primera persona, que es un militante político, que por eso viene hasta cerca de la O sea que realidad. en el origen es claramente autorreferencial, el disparador del relato, quiero decir. ¿Te sentís identificado con el actor político? No, pero ¿no te sentís identificado porque ahora no sos él? O no te sentís identificado por qué? No me siento identificado porque yo no fui ese personaje que está justamente creado en la ficción, ¿no? Hay una protagonista femenina que es muy fuerte también, que es una periodista de investigación. Entonces se produce ahí ambos están como marcados por un hecho del pasado que los ha afectado, que les ha producido un trauma, obviamente el político por toda esa época, la periodista por otras razones más personales. Y entonces les nace como un espíritu justiciero y urden una trama para tratar de ahuyentar o exhumar esos fantasmas que del pasado que no los deja vivir en plenitud. Ahí salen todos los matices psicológicos, emotivos, etcétera, etcétera, de los personajes. Pero si vos me preguntás con quién me identifico más yo en lo personal, es con un tercer personaje, que es un personaje que aparece en la cárcel. Yo mismo, en mi etapa de militancia política, estuve un tiempo detenido. Lo veíamos ahí en el tráiler, esa especie de tráiler que pasábamos recién. Sí. Porque, ¿cuál es la característica de ese personaje? ¿Por qué te sentís vos identificado? Porque es el que me permite, de acuerdo a la formación literaria que nosotros tenemos, nuestra generación, en general siempre se utilizaba algún personaje que le permitía reflexionar, hacer algunas reflexiones más metafísicas, más filosóficas, aún con el sarcasmo del mundo, con la ironía, siendo provocador, etcétera. Y ese personaje yo lo encuentro más que nada en un personaje que justamente el protagonista más joven, que se llama Manuel, conoce en la cárcel, que se llama Olegario, con él. La protagonista femenina es María, y que son los que urden una trama, pero se puede decir que siempre el que tiene la última palabra es Olegario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, y lo aclaro como nota de autor, me lo pidieron también en los editores, esto es una coedición entre Eudeva y Aurelia Rivera Libros, ¿no? Yo había escrito algo antes, también fuera de la política, que me había editado Libros del Zorzal, que es una muy buena editorial, que se llama El Techo del Cielo, pero esto es más, está en el género realmente de la novela. Y hay un hecho disparador. El hecho disparador es real. Para decirlo, era una acción revolucionaria pública que había decidido hacer la Federación Universitaria de La Plata. ¿Cuál fue? Imagínate, acción revolucionaria pública, así se le llamó, un delirio, en una reunión de más de 50 personas. Estábamos totalmente infiltrados y por lo tanto... no prosperó, digo. No, en la realidad no prosperó. Pero estaba pensado, digamos. Claro, Sí.
Pero en la ficción sí. Claro, y supongo que el ejercicio que hiciste en la ficción es hacer prosperar. Y Exactamente. proyectar, digamos, lo que podría haber pasado, Bueno, digamos. y tuvo un Sí. desenlace que marca, que pudo haber pasado, porque el personaje cuando va al lugar de cita, etcétera, muy propio de aquella época, va con todo el cúmulo de contradicciones Sí. que ya se vivía, ¿no? Sí. Y finalmente termina como más identificándose con ciertos valores en la cárcel, con valores de solidaridad. La proyección que haces en el relato y en esa novela de un hecho cierto que disparó el relato y que vos lo ficcionás haciendo que se concrete fue lo que terminó con el personaje en el que te sentís identificado en la cárcel. No, es de la persona más joven que va narrando, que va justamente a la cárcel como producto del fracaso de ese operativo, que en la realidad no se consumó. Ujú, En la realidad fuimos detenidos antes y llevados a la comisaría segunda, ujú. porque dicho sea de paso, la novela, toda la primera parte está ambientada en la ciudad de La Plata. Uno puede leer el capítulo 1, el 3, el 5, el 7, o el 2, el 4. La historia se va envolviendo y luego... Bueno, entonces incluso hasta la detención forma parte de la realidad. Porque supongo que, por lo que decís, que claramente estaban infiltrados, la consecuencia lógica de haber sido infiltrados en ese momento terminó la detención de ustedes. Sí, pero también es ficción, porque yo describo más bien la cárcel de Olmos Ujú. y yo estuve preso en Villa Devoto. En realidad, lo que yo intento es justamente tomar ese hecho disparador de lo que pudo haber sido, de lo que era corriente, del papel de la prensa en aquella época, de lo que fue, qué sé yo, el Mundial del 78, el rol que cada uno jugó. La combinación que elegiste de los protagonistas es extraordinaria para permitirte ese relato. Exacto, porque si no, no lo involucrar podía el haber rol hecho. de los medios, digamos, ¿no? Haber Exactamente. metido en relato a una periodista de investigación. Exactamente. No me parece que haya sido un recurso casual, digamos. No fue casual porque eso te permite entrar en la profundización, que si bien el disparador de ella, digamos, es más bien de tipo personal, le permite llegar a algunos lugares que de otro modo no podría haber llegado. Y esta alianza, si se quiere, para llevar adelante la trama, se complementa mucho mejor. Ahora, por supuesto que la novela se va desarrollando, se va desenvolviendo y en los últimos 3 capítulos se desenvuelve a un ritmo mucho más de vértigo. Mi obsesión desde el punto de vista literario era que no decayera la atención, es decir, tener un ritmo, es lo que me gusta, yo he escrito toda la vida, pero y que me parece que es lo más logrado, digamos, ¿no? Ujú. ¿Pasó un filtro, te lo pregunto porque no sé si lo tuviste siquiera como motivación, que para mí hubiese sido muy movilizante, que es el hecho de que haya leído la novela algún compañero tuyo de militancia de entonces? No, porque en realidad ellos fueron los que, como te dije al principio, me motivaron. Sí. Pero usé algo que me parece mucho más rico. Usé en el buen sentido de la expresión, ¿no? La di a leer una vez que estaba terminada, aún todavía casi sin publicar, a gente mucho más joven, pero vinculada a la política, de distintas generaciones. Todas la conclusión fue casi la misma. Tiene un lenguaje mucho más potente que si hubieses escrito 1000 documentos. Ujú. Bueno, eso es Encuentra lo un bueno que a lenguaje veces te más permite potente. la ficción, ¿no? Bueno, claro. Sobre todo... Y eso es lo que yo quería lograr. se ha escrito mucho durante esa época con un discurso muy demonizante. No digo que no haya cuestiones que no haya que objetar. Seguramente yo, por una cuestión generacional, ni que hablar vos, he hablado con mucha gente que tuvo un rol activo, protagónico, revolucionario, militante, extremo en aquel entonces, que hoy visto en retrospectiva dicen, o sea, no hubiese hecho, pero no es que no hubiese hecho hoy lo que hice. Hoy veo que evidentemente nunca hubiese sido, y en ese sentido me parece que una novela te muestra la década desde otro lugar, ¿no? Sí, porque yo hablé al principio... Digo, sin este halo demonizador pleno. Porque en el fondo también había equivocados en las formas, pibes que querían cambiar la realidad, comprometidos con el deseo de cambiar la realidad.
Por eso, yo no diría demonizador, más bien autocrítico, y además con una alta dosis de ingenuidad. Por eso cuando yo hablo también que había que separar entre idealismo, ideologismo, se caía mucho a veces en el ideologismo, en el chamullo, qué sé yo. Por ejemplo, la primera parte de la novela está ambientada y tiene que ver con el título, Almas quemadas, porque la ilustración se ve claramente, son como fosforitos. Son como personas que se transforman en cabezas de fósforos encendidas, fósforos, ¿no? claro. Literalmente fósforos. Claro, pero ¿Y por porque qué? la expresión ¿Tiene un de- porqué eso? Tiene un porqué. En realidad el ilustrador es un artista plástico de acá de la Ciudad de La Plata, docente de la Facultad de Bellas Artes, que es Alejandro Rabasi. Y yo se la di en crudo al material, al texto. Y él se le ocurrió eso, porque en la época de militancia nuestra se utilizaba muchísimo, vos lo habrás escuchado también, lo de, eso es un iluminado, un esclarecido. Sí, es verdad. Entonces, ni tan esclarecidos ni tan iluminados. Entonces se iban consumiendo y junto con consumirse se van consumiendo también sus esperanzas, sus sueños, sus utopías. El piso es el adoquinado de la Ciudad de La Plata y justamente las bocas de tormenta son de donde salen las diagonales. Hay una recreación costumbrista muy, muy fuerte. Por ejemplo, todos nosotros éramos abonados al cine Selex, por ejemplo. Sí. Donde estaba ahí en 7, entre 56 y 57, que se veía el cine, digamos, de avanzada, de vanguardia. Pero lo más lindo no era ir a ver 3 películas y amanecerse en el cine. Lo más lindo era el debate posterior del cine que habíamos visto. Todos los directores más de vanguardia, desde Antonioni hasta Fellini, todos, ¿no? Todo el neorrealismo italiano, Visconti, en fin. Por lo tanto, eso formaba parte de la cultura que hacía a la idiosincrasia en buena medida del estudiante medio platense o de que venía del interior y se integraba a la ciudad de La Plata. Eso está muy, muy reflejado con mucha fidelidad en la novela. Pero también viene a la actualidad. Va y vuelve, va y vuelve. Por eso hablo de los capítulos 2, 4, 6 también, y del 1, el 3, el 5. Finalmente uno podría leerlos por separado, tiene como una coherencia y la historia se envuelve en los últimos 3 capítulos. Te voy a hacer una pregunta, digamos, que es un ejercicio que supongo que tiene que hacer el que lo lee. Es un libro que se puede leer como una novela, que es un policial negro, sería una cosa por el estilo, no sé cómo definirla, porque no la leí puntualmente, sin perspectiva histórica, o necesariamente tenés que tener esa perspectiva histórica como para entender, digamos, el relato. El relato se entiende de cualquier modo. Está escrito en un... yo utilizo mucho la prosa poética cuando corresponde, cuando hay una situación de amor, pero también la prosa muy cruda, cuando también corresponde. Sí. Pero el hecho de utilizar una prosa de ese tipo no significa que no se entiende. Se entiende, tiene abundantes diálogos, no utilizo el apoyo, digamos, de la investigación de manera sobreabundante para justamente no aburrir, para que tenga un hilo en la novela y la puede leer absolutamente cualquiera. Si uno vivió y tiene algún tipo de experiencia, mejor, porque se va a ver identificado, como me lo han dicho. Por eso yo te preguntaba, digamos, si había pasado el ejercicio de la gente que lo vivió, que militó contigo en algún momento, leyó esa novela imagino que vos como autor, una cosa es que cualquiera que no haya militado a la par de ustedes en aquella época, que nada tiene que ver con ese evento en particular que fue el disparador de la novela, o con la época en general, pueda devolverte alguna crítica, y otra cosa, a alguien de los que estuvo militando al lado tuyo. Bueno, lo que tuvieron la iniciativa de... Porque, digo, yo me imagino en el lugar de él diciendo, fuiste muy osado en esta ficción. Cosa que no está mal, digamos, es un recurso también, ¿no? Pero... A ver, estamos hablando de fines de los 60, sí, 70. Sí. Hubo un cambio cultural espectacular. Fue hasta la primavera de Praga, el 68, el mayo francés del 68,
la plaza de Tlatelolco en México, el cambio cultural en las costumbres, en la forma de relacionarse de las parejas y demás, el hipismo que también se dio en la primera potencia del mundo, Estados Unidos, contra la guerra de Vietnam, atraviesa las citas de la música, de todo. Por eso es que tiene, obviamente, relaciones de pareja y en definitiva yo termino diciendo que es una novela de amor, pero una novela de amor en todas las manifestaciones. Es decir, es el amor obviamente personal, cualquiera sea la preferencia que uno tenga, es también el amor a las cosas, con un hilo conductor de la belleza, y el amor a las causas. El amor tiene la belleza que tiene la causa que uno abraza y por la cual se entrega, por la cual yo no doy un mensaje bajoneante del punto de vista de lo que significó a propósito de alguna de tus preguntas. Simplemente hay que sumar algunos fantasmas, reírse de nosotros mismos, lo hablo generacionalmente, pero te interpela también como sociedad en la actualidad, te interpela como sociedad en la actualidad. Entonces, desde mi punto de vista, todos esos ingredientes están. Hay abundante romance y abundante sexo, como era de aquella época. Yo te presentaba de esa manera porque para mi generación casi como que nos criamos, digamos, con el Federico Storani, dirigente político, representante del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Qué hay en el Federico Storani, escritor de esta novela en particular, de ese actor político central y protagónico muchas veces? ¿Y qué hay del Federico Storani, docente, persona, ser humano que ha atravesado momentos, bueno, algunos de los peores que nos puede llevar a los que somos padres a atravesar y demás? ¿Qué hay de todo eso, digamos, en la manera en la que te largaste a escribir esa novela? Bueno, es muy buena la pregunta en cuanto a que sí, me permite decir, por ejemplo, que bueno, creo que es una buena síntesis de toda esa experiencia, porque primero, a lo mejor yo no expresé esto en la literatura antes por una cuestión prejuiciosa, de no exponerme por creer que por mi rol político ponía exponerme demasiado desde el punto de vista emotivo. Pero yo desde muy joven escribía, a veces hasta con seudónimos, tanto poesía como relatos cortos, cuentos, etcétera. No me iba nada mal desde el punto de vista de la crítica literaria y de las publicaciones en algunas revistas especializadas. En ese momento te fue ganando otra cosa, digamos, te fue ganando la... Entonces el tema de no exponerme, porque en la locura que parte también teníamos, era que eso podría ser un signo de debilidad. El dirigente político... Y el dirigente político sensibilizado. El que tenía algún tipo de liderazgo tenía que ser firme, muy duro, sobre todo en esa época. Muy duro. Era un poco cierto eso. Eso se nos fue incorporando. Ahora, con todas estas otras vivencias que vos estás señalando, yo dije, bueno, ya fue. Escribo de este modo. Y quienes me pedían que escribiera del otro modo, una vez más, dijeron, es mucho mejor. Comunica mucho mejor la etapa que vivimos. Sí, y vos te sentiste cómodo con ese relato. No, yo lo disfruté. La disfrutaste muchísimo. Lo disfruté. ¿Y cómo sigue esta beta, digamos, porque imagino que uno, por supuesto que ahora se expone, debes tener los fantasmas que tiene todo el mundo, cualquier autor debe tenerlo, en general, digamos, esto pasa en la vida en general, los fantasmas en el sentido de, qué devolución habrá, cómo estará, cómo insertará, cómo llegará, cómo entrará en la gente y demás. ¿Tenés esa obsesión del escritor que está pendiente de cómo le va la novela, cómo penetra, cómo llega? Como cualquiera que escribe, en esto hay que ser totalmente sincero, yo quería que gustara, y por eso es que soy muy riguroso en cuanto al estilo de escribir, casi obsesivo. La novela originalmente podía haber tenido 50 páginas más, y yo la saqué para justamente darle mucho ritmo de vértigo, de suspenso, que es lo que las devoluciones me dicen. La empezás a leer y no la podés dejar. La leí en 2 días. Hasta acá hemos hecho 4 presentaciones. 50 páginas más posibles
que dispersarían el relato, ¿te dio la sensación o no? Que no era necesario. Que para mí no lo eran. Sí. A lo mejor si se las dejaba, tiene 200 páginas de todas Sí, formas. o sea, ¿no? es suficiente, sí, sí. Yo valoré esto otro, pero tal vez por una tara literaria de mi parte, mucha exquisitez en ese sentido. Y lo que sí, hemos hecho una presentación en Capital con mucho éxito, una en Córdoba, una en Mar del Plata y otra en Tres Arroyos, justamente invitados por centros culturales, por ámbitos culturales, no esencialmente políticos. Fue declarada de interés general aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, también en la de Salta, en la de Catamarca, en la de Misiones, en varios lugares más. Por lo tanto, hasta acá la crítica es, como te diría, muy buena. Y la venta también. No me voy a hacer rico con esto, porque cualquiera sabe que el autor de un libro cobra el 8% del precio de tapa. Sí. Pero a mí no me interesaba tampoco eso. A mí lo que me no interesaba era el fin, no era el fin mercantilista, digamos, No, ni no. mucho menos. Querías desarrollarte desde otro lugar. Sí, así es. Aquellos que te conocimos en la militancia política tenemos ese gancho de saber, de ver otra beta, digamos, del Federico Storani, ¿no? Así que voy a leer esa novela y te devolveré en algún momento la impresión que me cause. Con todo gusto. Permitime, para terminar esta charla, por lo que significa la figura de Federico Storani, hablar un poco de la realidad. Es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Pero también del radicalismo en particular y demás. ¿Cómo es lo que está pasando? Te la hago tan amplia como para que vos puedas encarar esta pregunta o la respuesta por el lado que más cómodo o más interesante te resulte. ¿Cómo es la realidad en la que está metido el país y en particular el partido que vos abrazaste siempre desde la militancia? Te la voy a hacer muy concreta la respuesta. Yo creo que el partido en la práctica está dividido. Ya está partido en la práctica. Está claramente dividido. Yo soy, perdón, pero complemento esto porque yo soy de la época del bipartidismo, que era muy emocionante y además muy movilizante. La famosa confrontación electoral lista 2 y lista 3. Yo abracé en su momento la democracia bipartidista, me fascinó como sistema. Era un refugio incluso hasta más atractivo. Hoy hay una dispersión que con propuestas de todo tipo y color, además de protagonistas que se cruzan de un lado y del otro y alianzas que se tejen y se destejen permanentemente, ha perdido esa confrontación, ¿no?, que existía antes en la política, en la disputa política, quiero decir. Sí, yo caracterizo el sector en el cual estoy yo, caracterizamos al actual gobierno como que es cero cambio. El cambio puede ser positivo o negativo, en este caso es muy negativo. El cambio se asocia a lo nuevo y esto no es nuevo, esto es una repetición de experiencias ya vividas en la etapa de la dictadura con Martínez de Oz. Le cambias una coma, le pones un punto, es lo mismo. En la etapa de Menem Cavallo también, con el plan de convertibilidad. También en la etapa de Macri. Esto es un ajuste neoliberal ortodoxo que sí tiene un ingrediente nuevo, esto sí es nuevo, que es la doctrina del shock, que también fue estudiado por una periodista canadiense, Naomi Klein, que la estudió justamente para la aplicación de las recetas neoliberales, y que la conclusión que ella saca es terrible, porque la primera que dice es, produce el mismo efecto que un acto de terrorismo, paraliza por miedo. Claro. Uno mira las encuestas hoy, el mayor temor es que es lo que no se animó a hacer Macri en su momento. Exactamente. Digamos. Cuando él dice, en un reportaje justamente el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, le dice, si fuera presidente nuevamente haría lo mismo, pero más rápido. Claro, eso es el shock, eso es la motosierra, eso es la licuadora. Mm. La licuadora son los sectores de ingreso fijo, es decir, asalariados y jubilados. Acá no hay nada nuevo. Absolutamente. La economía es un proyecto de economía primaria. Sobran una cantidad importante de habitantes. Y ahora estamos viendo con esto que está estallando en el mundo, que va a contramano, este fundamentalismo ideológico. Algún amigo el otro día hablando sobre ese tema me decía, es la primarización de la economía primaria, porque usaba como ejemplo alguna de las últimas medidas que anunció el gobierno, que era la posibilidad de poder exportar ganado en pie directamente. Sí, o sea, importar asado es la primarización de Brasil. De la primarización, digamos, sería, ¿no? O importar asado de Brasil. Como o importar asado de Brasil. Bueno, a ver,
en el medio del camino no tenés un peso en obra pública, porque el ajuste son el sector de ingresos fijos y cero obra pública. Entonces crece exponencialmente los accidentes de tránsito porque la infraestructura se deteriora. No tenés ley del fuego, por lo tanto se incendia la Patagonia o el litoral y da lo mismo. No tenés cómo prever la emergencia. Es como que es la política del relato, ¿no? O sea... Bueno, a ver, es lo que se ha impuesto a través de las plataformas con Claro. una cosa de mucha bronca, de mucho rechazo a lo anterior, muchas veces legítimo, pero que se fue de mambo, podríamos decir. Y lamentablemente también de algunos medios de comunicación, formato tradicional, que se han metido en esa Claro, lógica, ¿no? la demonización de la política como actividad. como herramienta de Como disputa electoral. Como instrumento de cambio. Entonces, Sí. la conclusión es que, a tu pregunta, habemos un sector del radicalismo que estamos en la posición que te acabo de relatar y quienes son extremadamente complacientes, por eso que estamos divididos de hecho. Tenemos ahora a fin de mes la convención nacional de nuestro partido, que va a debatirlo, obviamente yo aspiro a que nosotros ganemos en una posición claramente opositora. Hoy hablábamos de tu pasado, ¿no? Como disparador de la novela esta que presentás, y yo me acuerdo de la coordinadora en el ámbito de la universidad, con Franja Morada, de la corriente de opinión nacional, de las disputas en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con el Modeso eventualmente, qué sé yo, como herramientas de transformación, pero de disputa interna de un partido movilizado, pero con proyecciones concretas y motivaciones reales para hacer poder. El otro día hablaba con algunos, después podemos ver si creemos o no creemos en las encuestas. Yo creo que efectivamente a las encuestas habría que aplicarle el teorema de Baglini en algún momento, porque cuanto más lejos estamos de las elecciones, generalmente se plantean escenarios que, como son inchequeables, muchas veces son utilizados para operar, ¿no? Quiero decir, hecha esta aclaración de que a las encuestas hay que creerles hasta por ahí nomás, pero yo veía encuestas que se presentaron y se han publicado, y vos la debés haber visto en el último tiempo, con el radicalismo con una intención de voto marginal, de una fuerza casi, qué sé yo, 1,2, 1,3. Es cierto que está muy polarizado la disputa política por estas horas, pero eso no era el radicalismo. Entonces, como dirigente político del radicalismo, que veo por lo que decís, vas a ir a la convención, estás disputando todavía el debate interno, el rol de la dirigencia política del radicalismo, casi como socia en la cola de todos estos proyectos que vos criticás. Sí, claro, el rol de algunos. Por De ejemplo, algunos, el presidente del bloque de diputados de Loredo, para mí es penoso, Claro. es vergonzoso. De algunos, pero que tienen representación institucional política. Claro, potente, pero el presidente del son partido, que a dañinos su vez es senador nacional, fue el único que se opuso al decreto de necesidad y urgencia 70 y lo fundamentó, no solamente por inconstitucional, sino por su contenido. Y por eso yo creo que a Lustó lo critican muchísimo más por sus virtudes que por sus defectos, que los tiene como cualquiera. Obviamente yo no milito en el sector de él, pero coincido y vamos a bancar esas posiciones de clara oposición. A ver, si él no hubiese terminado presidiendo la comisión del seguimiento de los organismos de inteligencia, el candidato era Cuader, el que engancharon afanándose $200.000, queriendo entrar $200.000 de Paraguay a la Argentina. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar prejuicios, hay que volver el concepto de la unidad de sectores populares con denominadores comunes y que la línea divisoria realmente se dé en términos mucho más correctos, mucho más naturales. Yo creo que nosotros tenemos que retomar nuestra línea histórica, nuestra identidad, sin ningún tipo de prejuicio ni complejo. De hecho, hay algunos precedentes virtuosos. La salida de la crisis del 2001, por ejemplo, tuvo dos grandes actores políticos. Uno fue Duhalde y el otro fue Alfonsín. Obviamente yo me identifico mucho más con Alfonsín, pero hubo un gobierno de coalición que le permitió la salida. Nosotros tuvimos dos ministros allí, Jaunarena en defensa, Banossi en justicia. Y ahí se inició un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Se salió de la trampa de la convertibilidad y se inauguró un periodo virtuoso de crecimiento de la economía con otros proyectos que luego fueron continuados por Labaña, entre otros, que tiene una pata en cada lado, en el radicalismo y en el peronismo. Por lo tanto, yo creo que hay que demistificar que todo pasado fue malo, que es mentira.
es parte de la batalla cultural que se nos pretende imponer. Hay que buscar los mejores ejemplos, reivindicarlos y llevarlos adelante. ¿Y este mismo análisis le cabe al radicalismo de la provincia de Buenos Aires? Ahí sí fuiste un actor protagónico, digamos, absolutamente. Yo en la última elección, ratazo que está literalmente casi en una posición marginal en términos del debate político, por lo menos con chances electorales serias, el radicalismo de gobernar la provincia. Bueno, claro que sí. Tanto es así que nosotros fuimos a elección interna con la lista Futuro Radical, que ahí coinciden los sectores que se alinean con Juan Manuel Casella, también los que están cercanos a Facundo Manes, Evolución y la corriente de opinión nacional que yo lidero. Y soy delegado del Comité Nacional del Partido por esa elección. Todavía la elección está en disputa en la justicia porque no se ha resuelto, pero en las antípodas de lo que representa Abad, que representaría lo que expresa de Loredo. Bueno, Federico, gracias. Gracias por haberte acercado hasta los estudios. Siempre es muy nutritivo escucharte en cuestiones políticas, digamos, porque te define. Pero ahora en tu nueva faceta como autor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, les debo un ejemplar. Bueno, gracias. Federico Storani, una charla ahí conociendo, en este caso, la beta de autor de un dirigente político histórico de la provincia de Buenos Aires y del radicalismo en particular. Gracias. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que